Voy a tratar de predicar corto para que usted se vaya temprano a cenar. Salmo 143, versículo 10. Voy a hablar un tema que se llama la voluntad de Dios. Y voy a introducirme con este pensamiento. Pare la oreja, dice: ¿quién podría decir sin ninguna duda estas palabras? Yo siento que ha sido la voluntad de Dios la que ha dirigido y gobernado mi vida. ¿Cuánto les interesa el tema? Salmo 143, versículo 10. Si ya lo tiene ahí, dice amén. Dice el rey David, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Puede usted sentarse. A ver, diga conmigo: la voluntad de Dios. Mucha gente se pregunta de diferente forma y de diferente manera. Algunos se preguntan, dicen: ¿estaré haciendo la voluntad de Dios? Otros dicen: necesito que alguien me enseñe a hacer la voluntad de Dios. O otros podrían tal vez preguntarse: ¿estaré en la voluntad de Dios ahora? Por favor, ¿alguien me puede decir cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Ahora, este salmo que acabamos de leer, el Salmo 143, 10, David le pide a Dios y le dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía. ¿Cuántos pueden decir conmigo en esta noche: enséñame, Señor, a hacer tu voluntad? Ahora, ¿por qué es importante esa pregunta? Bueno, yo diría que la forma en que el creyente debe de buscar para hacer la voluntad de Dios, número uno, es buscarlo a través de la oración. Por eso David en este salmo estaba diciendo, elevando una plegaria, y dice: Señor, enséñame. Entonces, la primera cosa que tú debes de hacer para saber cuál es la voluntad de Dios, si me muevo, si no me muevo, si me cambio, si no me cambio, si me voy de una ciudad a otra, si busco un empleo, si me caso o no me caso, si es la persona adecuada. Entonces es muy importante conocer la voluntad de Dios. El otro día prediqué un tema acerca del propósito de Dios. Bueno, en esta noche vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. Ahora, una de las reglas de todo creyente es esta, precisamente, el hacer su voluntad. Ahora, ¿por qué es importante? Porque eso conlleva al cristiano a ser dócil delante de Dios. Mire para acá, es muy importante. La palabra dócil significa que el creyente debe de aprender, cuando dice: Señor,
siempre buscaba hacer la voluntad de Dios. Ahora, si comparamos a David, por ejemplo, con Sansón, ¿cuánto conoce la historia de Sansón? Sansón nació con un propósito divino. Dios tenía un plan para él. A su padre le dijeron: mira, procure que no beba vino, procure que lleve una vida bien recta delante de Dios. Ahora sabemos que Sansón tuvo momentos donde luchó, se desvió, era muy enamorado. ¿Y qué sucedió? Que un día perdió la unción del Espíritu Santo. Aleluya, perdió la fuerza. Sansón estaba saliéndose de la voluntad de Dios. Cayó preso de los filisteos, le sacaron los ojos. En el último momento él clamó, retomó su vida, volvió a reinsertarse otra vez en el plan y en la voluntad de Dios, y le devolvió Dios la unción y la fuerza, aunque muy tardemente. Por ejemplo, en la Biblia también está Saúl, que fue el primer rey. ¿Qué sucedió en la vida de este varón? Que él batalló para obedecer, para someterse a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuántos saben que Jesús fue el perfecto ejemplo? Porque él vino con un propósito: hacer la voluntad de su Padre. Den un aplauso a Jesús de Nazaret. Él dijo en una ocasión: mi comida es hacer su voluntad. Entonces, la regla de todo creyente, se lo voy a volver a repetir, es esta: precisamente el hacer su voluntad. Ahora, esto conlleva al cristiano a ser dócil. La palabra dócil significa apacible, obediente, disciplinado, accesible, gobernable y manso. ¿Qué dice la Biblia? Aleluya, que los mansos y los humildes de corazón van a heredar la tierra. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Ahora, la segunda cosa que nos ayuda a buscar la voluntad de Dios es procurar buscar su voluntad a través del conocimiento de la palabra de Dios. ¿A cuánto le gusta leer la Biblia? A ver, levanta la mano. Son muy pocos. O sea, si tú no la lees, ¿cómo vas a descubrir la voluntad de Dios? Porque esa palabra es el mejor mapa en la vida. Es el que nos guía, es la lámpara que alumbra mi camino. Cuando estoy afligido, busco ahí. Cuando estoy alegre, busco ahí. Cuando quiero danzar, busco ahí. Cuando quiero un cántico nuevo, busco ahí. Cuando me voy a ver, busco ahí. ¿Por qué? Porque es el mapa de todo cristiano. Entonces, si yo no leo la Biblia, ahí está el problema de los cristianos que dicen: ¿será la voluntad de Dios lo que voy a hacer? Bueno, un buen remedio es que aprendas a leer más la